Nietzsche fue uno de los primeros filósofos en examinar nuestro sistema moral, cuestionando la valoración de la simpatía, la bondad, el desinterés y el altruismo, y señalando que estos no solo son arbitrarios, sino en muchos casos indeseables. Esta postura le ha dado fama como un pensador radical que desafía las convenciones y cuestiona las normas establecidas. Pero rara vez nos detenemos a considerar lo radical de su visión de la moralidad, y cómo dio vuelta al mundo de la filosofía. Pero primero, veamos exactamente cómo Nietzsche pensaba que surgió nuestro sistema moral actual. En la obra de teatro Amadeus, de Peter Shaffer, el compositor Salieri desarrolla una obsesión y envidia hacia Wolfgang Amadeus Mozart. Mientras que Salieri tuvo que trabajar duro para convertirse en un compositor exitoso, Mozart escribe música mucho más grandiosa que él, aparentemente sin esfuerzo. Enfurecido y resentido, Salieri se propone arruinar la carrera de Mozart e incluso asesinarlo con veneno. Desde el estreno de la obra, Salieri se ha convertido en un símbolo casi universal del poder destructivo del resentimiento. Su resentimiento lo destruye tanto a él como a Mozart, porque no estaba dirigido a superarse a sí mismo, sino a rebajar a Mozart a su nivel. La misión de su vida no era su propio mejoramiento, sino limitar a los demás. Según Nietzsche, todo nuestro sistema moral fue construido por personas resentidas como Salieri. Pinta un cuadro histórico que es algo ficticio, pero sirve para mostrar el curso general de la creación de un sistema moral. Inicialmente, cuando el hombre empieza a formar tribus y sociedades, las personas más poderosas ascienden al poder, y son ellas quienes deciden qué es bueno. Para ellos, decidir es fácil. Definen lo bueno como todas las cualidades que poseen, es decir, fuerza, competencia y la habilidad para dominar. Nietzsche enfatiza que esto no es solo hedonismo individualista. Con la fuerza y la competencia viene la capacidad de ser confiable y útil, y con la capacidad de dominar viene también la habilidad de proteger y proveer, tanto para uno mismo como para los demás. En este punto, no es el desinterés ni el altruismo, y ciertamente tampoco la debilidad lo que se valora, sino la excelencia personal. Esto es lo que Nietzsche llama moralidad noble o moralidad del amo. La característica definitoria de esta moralidad es que es constructiva, define lo bueno prácticamente de la nada. También tiene un concepto de malo, pero solo en el sentido de ausencia de las cualidades que se consideran buenas. Por eso Nietzsche pensaba que este tipo de moralidad afirmaba la vida, daba a las personas algo por lo que luchar, era activa, energética y fortalecía la voluntad. A gran escala, llevó a sociedades exitosas capaces de conquistar rivales, dominarlos y asegurar la prosperidad de su propia cultura. Pero con la conquista y la voluntad de dominar, inevitablemente surge algún tipo de sistema de castas, los conquistadores y los conquistados, los poderosos y los impotentes, o como lo llama Nietzsche, el amo y el esclavo. Así como existe la moralidad del amo, con el tiempo emerge la moralidad del esclavo. La clase subyugada no tolerará su situación para siempre, empezará a resentir a sus dominadores. Como resultado, todo lo que la moralidad del amo considera bueno, la moralidad del esclavo lo considerará malo. Donde el aristócrata valora la fuerza, el siervo valorará la debilidad, donde el amo valora la voluntad de dominar, el esclavo valorará la sumisión y la obediencia, y donde el noble valora la capacidad de realizar grandes acciones, tanto buenas como malas, el siervo valorará la inofensividad. Nietzsche consideraba que todo esto era perfectamente comprensible. Si has estado sometido, sabes lo desagradable que se siente y te será difícil valorar la dominación. Pero Nietzsche señala una diferencia fundamental entre la moralidad del esclavo y la moralidad del amo. Mientras que los poderosos definían lo bueno prácticamente de la nada y solo luego definían lo malo en oposición, la moralidad de los impotentes comienza demonizando todo lo que los poderosos poseen. No existe aspiración alguna, solo se valora la debilidad e incompetencia, según Nietzsche. Para Nietzsche, esta moralidad del esclavo encontró su cima en el cristianismo. Valores cristianos como ayudar a los demás, amar a los enemigos, orar por las almas de los opresores, la idea de que los mansos heredarán la tierra, todo está dirigido a demonizar la fuerza y la dominación en favor de la pasividad y la sumisión. Es el ejemplo por excelencia de la moralidad del esclavo, y Nietzsche señala que ha dominado toda Europa y más allá. Nietzsche pensaba que cada ser humano tenía en sí el impulso de dominar a otros y su entorno,
de imponer su voluntad al universo, cambiar las cosas y remodelar el mundo a su gusto. Esta voluntad hace que los poderosos quieran dominar a los impotentes y, al mismo tiempo, motiva a los impotentes a vengarse lentamente, modificando los valores de la sociedad. En resumen, Nietzsche creía que nuestro sistema moral actual surgió de una revuelta resentida, donde los subyugados tomaron venganza sobre los dominadores modificando lentamente los valores de la sociedad. De esta manera, el bien supremo dejó de ser definido por los poderosos y pasó a ser definido por los impotentes. Es una idea extraña, pero coherente en su pensamiento. En Notas del subsuelo, Dostoyevski narra la historia de un hombre cuya vida ha sido arruinada por la pasividad y la mediocridad. Hace promesas interminables de grandes actos o de malas acciones, pero lo que realmente desea carece de importancia, lo que importa es lo que ocurre después, y eso es nada. Este personaje no actúa, no intenta cambiar el mundo. Para Nietzsche, no importa si este hombre es el más malvado o el más bondadoso, simplemente es ineficaz. Carece de voluntad, de fuerza y de la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Y eso es precisamente lo que a Nietzsche le preocupa que ocurra si nos entregamos por completo a la moralidad del esclavo. Según Nietzsche, los dos factores que impulsan la moralidad del esclavo son el resentimiento y el miedo a la fuerza. El filósofo alemán señala algo profundo y obvio: para lograr cualquier cosa, tienes que ser poderoso. Cualquier persona que haya logrado algo significativo necesitaba tener fuerza extrema, competencia extrema o ambas, a menos que cambiara el mundo por completo por accidente. Esto aplica tanto al filántropo generoso como al general imperialista: no puedes tener lo uno sin lo otro. Nietzsche advierte que el miedo al poder suprime a quienes podrían sobresalir y convertirse en extraordinarios. Si Napoleón hubiera adoptado la creencia de que era mejor ser débil y humilde que poderoso y fuerte, nunca habría cambiado la faz de Europa. El miedo al poder es trabajar contra uno mismo, contra la sociedad y contra el éxito de la especie. Al inicio de la genealogía de la moral, Nietzsche dice que va a poner a prueba aspectos de nuestra moralidad para ver si promueven mayor utilidad y prosperidad, tanto para el individuo como para la sociedad. Para Nietzsche, el miedo al poder fracasa en ambos aspectos. En el caso del individuo, significa que solo aquellos que no tienen visión terminarán felices o realizados. Y en el caso de la sociedad, significa que nunca producirá personas capaces de dar grandes saltos hacia adelante en beneficio de sus comunidades. Por lo tanto, Nietzsche nos anima a liberarnos de nuestro miedo al poder. Si no lo hacemos, nos estamos condenando tanto a nosotros mismos como a nuestras sociedades a la insignificancia. Quizá esto te parezca un poco especulativo. Debo admitir que, a veces, también me parece algo exagerado. Exteriormente, las sociedades cristianas han sido algunas de las más exitosas y poderosas de la historia, aunque Nietzsche diría que esto se debe a que aún no habían adoptado por completo la moralidad del esclavo. Sin embargo, Nietzsche hace un argumento crítico adicional: la moralidad del esclavo nos hace miserables. Anteriormente, hablé un poco sobre la idea de que nuestro sistema de valores proviene de los impotentes resentidos contra los poderosos, pero construir algo sobre una base de resentimiento es un desastre completo. Esto nos aliena de aquello en lo que realmente queremos convertirnos y nos hace miserables como resultado. Esto puede parecer abstracto, así que llevémoslo a la práctica con una historia frecuentemente usada para ilustrarlo: la fábula de las uvas agrias de Esopo. Esopo cuenta la historia de un zorro que intenta alcanzar unas uvas colgando de un árbol. Tras fallar varias veces, este desiste y dice que probablemente las uvas estaban agrias de todos modos. Esto lo calma de manera momentánea, pero fundamentalmente lo condena a nunca obtener las uvas. Si otro zorro llegara y lograra alcanzar las uvas, nuestro héroe se sentiría resentido. Por un lado, todavía desea las uvas; por otro, demoniza las uvas como si no valieran la pena. Esta contradicción lo devorará por dentro mientras continúe negando su voluntad hacia las uvas. Ahora reemplacemos las uvas con algo mucho más significativo: poder, logros o influencia. Son cosas que, según Nietzsche, todas las personas desean en mayor o menor medida, pero que también son precisamente lo que condena la moralidad del esclavo. El problema es que decir simplemente que son malas no hace que la gente deje de desearlas. Para Nietzsche, es prácticamente imposible dejar de desearlas,
porque surgen del instinto humano básico de preservar y mejorar nuestras vidas. La voluntad de poder, lejos de frenar ese impulso, hace que la persona sometida a la moralidad del esclavo se sienta condenada por tener un impulso fundamental e inmutable y se considere reprensible por ello. Esto puede impedir que sigan su voluntad de poder, pero también los tortura por dentro, creando generaciones de personas miserables que se odian a sí mismas y cuyas aspiraciones de grandeza han sido aplastadas. Nos condena tanto a la desesperación como a la mediocridad. Cuando vivimos nuestras vidas mediocres, miramos a aquellos cuya voluntad de poder no ha sido suprimida, que logran grandes cosas o simplemente intentan hacerlo, y nos sentimos profundamente resentidos. Miramos a los más poderosos o exitosos y nos decimos, deben ser malos, o, lo que tienen no vale la pena. Decimos a quienes luchan por alcanzar su potencial que están desperdiciando sus vidas y que nunca llegarán a ningún lado. Tal vez en ambos casos tengamos razón, pero siempre lo diremos, porque la alternativa es profundamente dolorosa, saber que alguna vez tuvimos el potencial de luchar por cosas mayores en la vida, pero que ahora ha pasado, y estamos condenados a vivir días monótonos hasta una muerte no realizada. Para Nietzsche, una crítica sustancial de nuestro sistema moral actual es que no hace lo que dice que hace. Ser bueno debería ser útil y llenar la vida de sentido, pero según Nietzsche, ser manso, pasivo y desinteresado no cumple con eso. Solo nos condena a una vida de frustración constante al negar nuestra voluntad de poder. Para él, es una manera de vivir profundamente deshonesta. Todos conocemos a alguien que, debido a su sistema moral, se ha vuelto completamente insufrible, la persona que te da lecciones durante la cena y exige estándares morales imposibles que nadie puede aceptar. Estos individuos no muestran interés en crear ideas propias, sino que se ocupan en condenar a los demás por sus supuestos pecados, especialmente a quienes tienen vidas más alegres. Esta es la idea que Nietzsche tiene del hombre moral, presente en Más allá del bien y del mal y la genealogía de la moral. Desde cierta perspectiva, estas personas solo están defendiendo los valores de su sistema moral, pero Nietzsche no acepta esta historia. Acusa al hombre moral de una deshonestidad fundamental respecto a sus motivaciones. El enojo justo es un concepto conocido. Alguien se enfada y busca cambiar el comportamiento de otra persona. A lo largo de la historia, esto ha impulsado desde la expansión de los derechos humanos hasta la persecución y masacre entre diferentes grupos religiosos. Nietzsche lo concibe como una fuerza amoral, simplemente un grupo de personas imponiendo su moralidad sobre los demás. En otras palabras, es la expresión de la voluntad de poder de la persona enojada, y Nietzsche no lo ve como algo inherentemente malo. Cree que es natural querer afirmar tu voluntad sobre los demás, y no juzgaría a alguien por querer cambiar el mundo para mejorar su propia situación. Solo señala que lejos de ser una cruzada por la verdad o la justicia, esto es voluntad de poder. El problema con esta deshonestidad es que limita la propia voluntad de poder. Esto significa que solo podemos afirmar nuestra voluntad cuando tenemos alguna justificación teórica, y si estamos atrapados en la moralidad del esclavo, esas restricciones serán muy fuertes. El filósofo alemán señala cómo la moralidad sofoca a quienes considera excepcionales. Lo que hizo a Napoleón grande, según Nietzsche, fue su afirmación de la voluntad de poder sin justificación moral para conquistar Europa. Si hubiera pasado el tiempo cuestionando si su actuar era moral, nunca habría dejado huella en la historia. Esto evidencia lo radical de la ruptura de Nietzsche respecto a los enfoques filosóficos tradicionales sobre el bien. Mientras Aristóteles, John Stuart Mill y Kant se preguntaban qué es lo bueno en sí mismo, Nietzsche concibe la moralidad como un conjunto de conceptos humanos, capaces incluso de volverse en nuestra contra. De esta manera, si la filosofía clásica se pregunta, ¿qué es bueno?, Nietzsche plantea, ¿qué es bueno para quién, con qué propósito y bajo qué circunstancias? Como gran poeta filósofo, Nietzsche y Platón son las dos figuras más grandes que combinan arte y filosofía. Quienes han leído a Nietzsche saben que su capacidad crítica es impresionante y su capacidad artística notable. No la encontrarán principalmente en sus poemas o canciones, pero su prosa poética es la mejor de la lengua alemana y probablemente de la tradición occidental. Cuando analizamos al sacerdote y encontramos sus peligros, podemos preguntarnos si es posible volver al guerrero. Probablemente no sea posible, al menos no de manera directa, solo de manera sublimada.
Si transformamos la voluntad de poder en algo quizás menos catastrófico que los creadores de guerra arios o tipos brutales superiores, puede que el tipo del filósofo o del artista sea, de hecho, el tipo guerrero, un individuo que no necesita un código moral para crear su propia concepción de bien y mal. Este tipo puede surgir de una revaluación de todos los valores, y eso es lo ventajoso en la naturaleza. Nietzsche cree que, al socavar la tradición intelectual occidental, abolir la metafísica y cuestionar la plausibilidad del cristianismo, ha creado un nuevo lienzo en blanco. Si no está completamente en blanco, no debemos culparlo totalmente. La poesía de Nietzsche ofrece múltiples interpretaciones: liberación del dogma y la metafísica, creación de nuevos valores, superioridad humana y una cultura más fina. A pesar de su locura, maldad o megalomanía, ha hecho un gran servicio a nuestra cultura. Nietzsche es, seguramente, el mayor filósofo del último siglo, y la filosofía del siglo XX sería inconcebible sin él. Es uno de los grandes precursores del existencialismo y el primero en articular el nihilismo que amenazaba nuestra cultura tras el retroceso del cristianismo ante la ciencia moderna a fines del siglo XIX. Nietzsche no provoca la ruptura de la religión o de la metafísica occidental, simplemente la articula. Podríamos considerarlo como un sismógrafo poético, el primero y más sensible en percibir cómo se mueven los continentes de nuestro pensamiento. Al hacerlo, nos obliga a confrontar algo que tarde o temprano tendríamos que enfrentar y realiza gran parte del trabajo intelectual sucio por nosotros. Tras asumir el rol del anticristo y cuestionar los fundamentos de nuestra cultura, es uno de los pensadores más importantes que han existido. A pesar de sus múltiples defectos, nos obliga a pensar de formas que no haríamos de otro modo, a examinarnos honestamente, a preguntarnos cuán sinceros somos solos y con otros. Nietzsche no solo pide coraje ante nuestras convicciones, sino que exige coraje para cuestionarlas, una cualidad humana mucho más rara. En la medida en que nuestras convicciones resistan este escrutinio, Nietzsche puede considerarse uno de los puntos más altos de la cultura occidental. La autocrítica despiadada es esencialmente griega. Nietzsche quiere que volvamos a una concepción más alta y fina del ser humano, propia de los griegos no socráticos. El análisis de Nietzsche es uno de los más controvertidos de la filosofía. Es antidemocrático, antiigualitario y desafía casi todo lo que intuitivamente consideramos bueno. Es necesario reflexionar sobre qué hacer con esta información. Podemos considerar abandonar nuestros antiguos valores y crear otros nuevos, priorizando fuerza, voluntad y dominación. Eso es lo que algunos interpretan, pero no es necesario ir tan lejos para encontrar sabiduría en Nietzsche. Primero, su sabiduría nos muestra que fuerza y poder no tienen por qué ser malos. La capacidad de ser un gran benefactor va de la mano con la de hacer un gran daño. Una moralidad que glorifica la debilidad excluyendo la superación y competencia perjudica a sus seguidores. Segundo, sugiere que debemos ser más escépticos con quienes construyen su identidad sobre ser moral. La observación de Nietzsche de que las declaraciones de bondad pueden ocultar una voluntad de poder es una valiosa pieza de sabiduría cínica. Finalmente, y lo más importante, nos recuerda que no debemos dar por sentados nuestros conceptos fundamentales como si estuvieran por encima de toda crítica: bien y mal, verdad y falsedad, apariencia y realidad. Podemos cuestionarlos y adaptarlos con el fin de mejorar nuestras vidas y nuestras sociedades. Nietzsche, más que cualquier otro filósofo occidental, nos recuerda nuestra libertad para elegir nuestros valores. El subtítulo de su libro El ocaso de los ídolos es Cómo filosofar con un martillo, resumiendo perfectamente su enfoque: destruir viejas suposiciones filosóficas y crear nuevas, fomentando una relación con el mundo que sea poderosa, activa, amorosa y afirmadora de la vida. En definitiva, su enseñanza no es solo destruir lo antiguo, sino asumir el riesgo de convertirse en el artífice de nuestra propia existencia, en un mundo donde los valores ya no son dados, sino creados y sostenidos con plena conciencia de sus consecuencias. Como aprendemos de Nietzsche, en El crepúsculo de los ídolos, la necesidad de destruir es la primera condición para crear.